Hay hombres que creen que pueden escapar de todo, de la justicia, de sus víctimas, de su propia historia. Víctor Alfonso Arias Rodas era uno de esos hombres. Durante años, este ranflero de la Mara Salvatrucha 13 caminó por las calles de El Salvador, como si la muerte fuera su derecho y la impunidad su apellido. 8 salvadoreños cayeron por sus órdenes o por sus propias manos. 8 familias destruidas, 8 vidas que nunca volvieron a casa. Y como si eso no fuera suficiente, este hombre también levantó su mano contra los agentes de la Policía Nacional Civil. Los hombres y mujeres que cada día arriesgan su vida para que vos, tu familia y tus hijos puedan vivir en paz. Pero Víctor Alfonso Arias Rodas no era un pandillero cualquiera, era ranflero, y eso en el mundo de la MS-13 significa algo muy específico. Un ranflero no solo mata, administra, coordina, decide quién vive y quién muere dentro de su territorio. Es el cerebro detrás del terror, el que mueve los hilos desde las sombras mientras otros ensucian las manos. Era, en pocas palabras, uno de los hombres más peligrosos y más buscados de toda la estructura criminal de la Mara Salvatrucha en El Salvador. Y cuando sintió que el cerco se cerraba, cuando las reformas impulsadas por el presidente Nayib Bukele empezaron a asfixiar a la pandilla, cuando sus compañeros caían uno a uno, cuando el régimen de excepción convirtió a El Salvador en una trampa para cualquier marero, Víctor Arias Rodas tomó una decisión: huir. Cruzó hacia los Estados Unidos, pensó que la distancia lo protegería, pensó que con miles de kilómetros de por medio nadie lo alcanzaría, pensó que se había salvado. Estaba equivocado. Y porque lo que este asesino serial no contaba era que el gobierno del presidente Bukele no iba a dejar casos sin cerrar, no iba a permitir que un hombre con 8 órdenes de captura por homicidio durmiera tranquilo en ningún rincón del mundo, no mientras hubiera familias salvadoreñas esperando justicia, no mientras el director de la Policía Nacional Civil, el héroe Mauricio Arriaza Chicas, hubiera hecho una petición personal para que ese hombre fuera capturado y devuelto a suelo salvadoreño para enfrentar las consecuencias de sus crímenes. Lo que siguió fue una historia que parece sacada de una película, pero que es completamente real. Una historia de fuga, de persecución, de justicia internacional y de una caída que este ranflero nunca vio venir. Una historia que demuestra que en El Salvador de hoy ya no hay lugar donde esconderse, no, que la justicia tiene memoria larga y que las puertas del Secot están esperando a todo aquel que crea que puede escapar de lo que hizo. Esta es la historia de cómo Víctor Alfonso Arias Rodas, el ranflero que creyó que Estados Unidos lo salvaría, terminó con las manos esposadas, la cabeza agachada y los pies entrando al centro penitenciario más temido del hemisferio occidental. Esto no es una advertencia, esto es una promesa cumplida. Para entender por qué la caída de Víctor Alfonso Arias Rodas importa tanto, primero hay que entender quién era este hombre, porque los monstruos no nacen con cuernos ni con colmillos, nacen en barrios, en esquinas, en la miseria que otros aprovechan para reclutar almas perdidas y convertirlas en instrumentos del terror. La Mara Salvatrucha 13 no es una pandilla común, es una organización criminal con estructura, jerarquía y cadena de mando tan definida como cualquier ejército. Y dentro de esa estructura, los rangos importan. Un simple homeboy ejecuta órdenes, un líder de clica controla un barrio, pero un ranflero está en otro nivel completamente distinto. El ranflero es el administrador del terror, es quien controla las finanzas de la pandilla en su zona, quien decide cómo se distribuyen los recursos, quien coordina las operaciones entre clicas y quien tiene autoridad directa sobre la vida y la muerte de quienes viven bajo su dominio. No es el que siempre jala el gatillo, aunque muchas veces lo hace, es el que decide cuándo y contra quién se jala, es el cerebro, el estratega, el que mantiene el engranaje del crimen funcionando con precisión. Y Víctor Alfonso Arias Rodas había llegado a ese puesto, no por accidente, no por suerte. Nos había trepado dentro de la estructura más sangrienta de El Salvador, demostrando lealtad a la pandilla de la única manera que la MS-13 acepta, con sangre, con terror, con la disposición absoluta de destruir cualquier cosa que se interpusiera entre la Mara y su control territorial. Las autoridades salvadoreñas documentaron 8 órdenes de captura por homicidio en su contra. 8, pero quienes conocen cómo funciona el sistema saben que eso no significa que solo mató a 8 personas. Significa que hay 8 casos donde la evidencia fue suficiente para sostener una orden judicial. Los crímenes reales, los que quedaron sin documentar, los que se perdieron en el miedo de testigos que no se atrevían a hablar, pueden ser muchos más. Pensemos en esas 8 víctimas confirmadas por un momento. 8 personas que un día se despertaron sin saber que ese sería su último amanecer. 8 familias que esperaron en vano un regreso que nunca llegó. Madres que lloraron en silencio porque denunciar era firmar tu propia sentencia de muerte. Hijos que crecieron preguntándose por qué. Comunidades enteras que aprendieron a bajar la vista cuando Víctor Arias Rodas
pasaba por su calle porque levantar los ojos podía costar la vida. Pero Arias Rodas no solo mató civiles, ese detalle es fundamental para entender la magnitud de su peligrosidad. Este hombre planificó y participó activamente en atentados contra agentes de la Policía Nacional Civil. Atacar a la policía no es solo un crimen, es una declaración de guerra contra el Estado, contra la sociedad, contra todos los salvadoreños de bien que quieren vivir en paz. Es decirle al país entero, aquí mandamos nosotros. Sus leyes no nos alcanzan, sus uniformes no nos dan miedo. Por eso el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, un verdadero héroe del pueblo salvadoreño que dedicó su vida a proteger a los más vulnerables, hizo una petición personal, formal y directa a las autoridades estadounidenses que encontraran a este hombre y lo devolvieran a El Salvador para responder por sus crímenes. Arriaza Chicas sabía exactamente quién era Arias Rodas, sabía el daño que había causado, sabía lo que significaba para las familias de las víctimas y para los agentes que habían sobrevivido sus ataques, que este hombre pagara por lo que hizo. Era un asunto de justicia, pero también era un asunto de honor. Durante años, antes del presidente Bukele, hombres como Víctor Alfonso Arias Rodas operaban con una impunidad que insultaba a cada salvadoreño honrado. Las leyes del pasado, esas leyes que el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro llamó con toda razón leyes perversas, estaban diseñadas de tal manera que permitían que asesinos seriales mataran, extorsionaran y aterrorizaran sin enfrentar consecuencias reales. Los abogados encontraban resquicios, los procesos se eternizaban, los testigos desaparecían o eran silenciados, y los criminales seguían en la calle riéndose de un sistema que parecía construido para protegerlos a ellos, no a sus víctimas. Arias Rodas conocía ese sistema mejor que nadie, lo había usado, lo había abusado, había construido su carrera criminal bajo la sombra de esa impunidad, o confiando en que las mismas fallas del Estado que habían protegido a tantos pandilleros antes que él, lo seguirían protegiendo a él también. Y durante un tiempo así fue, pero el tiempo de la impunidad estaba llegando a su fin. Y Víctor Alfonso Arias Rodas, desde las entrañas de la MS-13, empezó a sentirlo. El régimen de excepción declarado por el presidente Bukele en marzo de 2022 lo cambió todo. De la noche a la mañana, las reglas del juego habían cambiado radicalmente. Las garantías que los pandilleros habían usado como escudos legales fueron suspendidas. Los plazos de detención se extendieron. La coordinación entre policía, militares y fiscalía se volvió quirúrgica. Y los mareros empezaron a caer por miles. Más de 75,000 capturas. Ese es el número que las autoridades reportaron desde el inicio del régimen de excepción. 75,000 personas arrancadas de las calles, de los barrios que habían controlado con miedo y sangre durante décadas. El territorio que la MS-13 y el barrio 18 habían creído suyo para siempre estaba siendo recuperado, colonia por colonia, municipio por municipio, con una determinación que El Salvador no había visto en generaciones. Para un ranflero como Víctor Arias Rodas, los mensajes eran claros y llegaban desde todos lados. Sus contactos caían, sus redes se desmoronaban. La información que antes fluía libremente dentro de la estructura pandillera ahora era interceptada, analizada, usada para desmantelar clica tras clica. El cerco inteligente que el gobierno de Bukele había diseñado estaba cerrándose, y Víctor Alfonso Arias Rodas tomó la única decisión que le pareció lógica en ese momento. Huyó, dejó atrás su territorio, en su estructura, su posición dentro de la pandilla. Dejó atrás también a sus víctimas, a las familias rotas, a los agentes heridos, cruzó la frontera y puso tierra y mar de por medio, convencido de que la distancia era su mejor defensa. Lo que no sabía, lo que ningún criminal que huye de El Salvador parece entender todavía, es que el presidente Bukele y su gobierno no construyeron solo una estrategia de seguridad interna, construyeron también una red de cooperación internacional que haría del mundo entero un lugar demasiado pequeño para esconderse. La fuga de Arias Rodas no era el fin de su historia, era apenas el comienzo de su cacería. Hay una palabra que el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro usó cuando anunció la captura de Víctor Alfonso Arias Rodas, una palabra sola, precisa, que lo resume todo, cobardemente. Este homicida, quien cobardemente huyó hacia los Estados Unidos. Y es que no hay otra forma de describirlo, porque un hombre que durante años se paseó por las calles de El Salvador sembrando terror, que mató, que planeó atentados contra policías, que administró el miedo como si fuera un negocio. Ese mismo hombre, cuando sintió que la justicia se acercaba, no se quedó a enfrentarla, no dio la cara, no asumió nada, agarró lo que pudo y corrió. Así son los cobardes, valientes solo cuando tienen el poder, valientes solo cuando el otro no puede defenderse, valientes solo cuando el Estado está roto y la impunidad los protege, pero en el momento en que la balanza se equilibra, en el momento en que la justicia tiene dientes de verdad, desaparecen como ratas cuando llega la luz. Para entender bien la magnitud de esta fuga,
Pues hay que entender el contexto en el que ocurrió. Cuando el presidente Bukele declaró el régimen de excepción en marzo de 2022, El Salvador vivió una transformación que el mundo entero observó con asombro. En cuestión de semanas, comunidades que habían vivido bajo el yugo de las pandillas por décadas empezaron a respirar diferente. La gente volvía a caminar por las calles de noche. Los negocios que habían cerrado por las extorsiones volvían a abrir. Los niños jugaban en parques que antes eran territorio prohibido, pero para los líderes pandilleros, para los ranfleros y cabecillas que habían construido sus imperios criminales sobre la miseria ajena, ese mismo periodo fue una pesadilla de proporciones históricas. De repente, el aparato del Estado, la policía, el ejército, la fiscalía y la inteligencia estaba enfocado con una precisión sin precedentes en desmantelar cada estructura, cada clica, cada red de mando que las maras habían construido durante décadas. Las detenciones se multiplicaban día tras día. Los números que llegaban desde el Ministerio de Seguridad eran contundentes. 100 capturas, 200, 500 en una sola semana. Los pandilleros que creían que sus redes de protección, sus contactos, sus sobornos los mantendrían a salvo, descubrían que el nuevo El Salvador no tenía precio, que la lealtad del gobierno de Bukele era con el pueblo salvadoreño, no con los criminales. Víctor Alfonso Arias Rodas lo vio venir. Como ranflero, como administrador de la estructura criminal, tenía acceso a información que los simples homeboys no tenían. Sabía quiénes estaban cayendo. Sabía cómo estaba operando la inteligencia policial, sabía que las redes de información que antes protegían a los líderes de la MS-13 estaban siendo infiltradas, desmanteladas, usadas en contra de la misma pandilla. Y sobre todo sabía que su nombre estaba en las listas, que las 8 órdenes de captura por homicidio que pesaban sobre él no eran casos olvidados en algún archivo polvoriento, eran expedientes activos, casos que la nueva Fiscalía General de la República, coordinada con el liderazgo del presidente Bukele, estaba trabajando con una determinación que el sistema anterior nunca había tenido. La decisión de huir no fue impulsiva, fue calculada. Arias Rodas era un ranflero, un administrador, un estratega. Analizó sus opciones y tomó la que le pareció más inteligente: salir del país antes de que el cerco se cerrara completamente. Estados Unidos fue su destino. Y no es casual. Para muchos criminales latinoamericanos que huyen de la justicia en sus países, el norte representa una promesa de anonimato, un país inmenso, con millones de inmigrantes indocumentados, con ciudades enormes, donde perderse entre la multitud parece posible. Un lugar donde, si logras llegar y mantenerte bajo el radar, quizás, solo quizás, puedas empezar de nuevo con otro nombre, otra historia, otra identidad. Ese era el plan de Arias Rodas: desaparecer, fundirse en el paisaje, dejar que el tiempo pasara y que El Salvador siguiera su camino sin él. Lo que no contabilizó en ese cálculo fue algo fundamental: que el gobierno de Bukele no iba a dejarlo ir así nomás. Y que las reformas legales que se estaban implementando en El Salvador no eran solo para capturar a los pandilleros que quedaban en el país, eran también para perseguir a los que habían huido, que la coordinación internacional que el presidente Bukele estaba construyendo con países aliados iba a convertir la fuga en una trampa a largo plazo en lugar de una solución. Pero en ese momento, Arias Rodas cruzó la frontera convencido de que había ganado, de que había sido más listo que el sistema, de que el ranflero había vencido una vez más. Mientras tanto, en El Salvador, las familias de sus víctimas seguían esperando justicia. Los agentes de la PNC, que habían sobrevivido sus atentados, seguían cargando las cicatrices. Y el director Mauricio Arriaza Chicas, ese hombre que dedicó cada día de su vida al servicio del pueblo salvadoreño, tenía muy claro que la historia de Víctor Alfonso Arias Rodas no podía terminar con una fuga exitosa. Porque si terminaba así, si un ranflero con 8 órdenes de captura por homicidio podía simplemente cruzar una frontera y vivir tranquilo mientras sus víctimas nunca encontraban paz, ¿qué mensaje le enviaba eso a los demás criminales que pensaban hacer lo mismo? ¿Qué mensaje le enviaba a las familias salvadoreñas que habían puesto su fe en que el nuevo gobierno sí cumpliría la promesa de justicia? No, esa historia no podía terminar así. Y no iba a terminar así porque mientras Víctor Alfonso Arias Rodas intentaba construirse una nueva vida en territorio estadounidense, creyéndose invisible, creyéndose a salvo, y la maquinaria de justicia del nuevo El Salvador seguía moviéndose, silenciosa, metódica, implacable. En mayo de ese mismo año, algo ocurrió que Arias Rodas no esperaba, algo que demostró que las reformas legales impulsadas bajo el liderazgo del presidente Bukele no eran palabras vacías en un papel, eran instrumentos reales con consecuencias reales para los criminales que creían haber escapado. La Fiscalía General de la República, trabajando en coordinación con el equipo jurídico del Estado salvadoreño, presentó los cargos, reunió la evidencia, construyó el caso, y un tribunal salvadoreño hizo algo que hubiera sido impensable bajo las viejas leyes perversas del pasado: condenó a Víctor Alfonso Arias Rodas.
en ausencia, sin que él estuviera presente, sin que pudiera usar las artimañas legales de siempre, y sin que sus contactos y sus recursos pandilleros pudieran interferir en el proceso. 25 años de condena, dictados mientras él creía estar a salvo en otro país. 25 años que lo esperaban pacientemente como una deuda que no tiene fecha de vencimiento. Esas eran las nuevas reglas del juego en El Salvador de Nayib Bukele. Podías huir, podías cruzar fronteras, podías cambiar de nombre y de historia, pero la justicia salvadoreña ya no necesitaba tenerte presente para procesarte, ya no necesitaba que te sometieras voluntariamente al sistema para condenarte, te condenaba igual. Y luego iba por vos. La fuga de Arias Rodas no lo había salvado, solo había pospuesto lo inevitable, y mientras él dormía pensando que había ganado, el reloj de su condena ya estaba corriendo, la cacería había comenzado. Existe una diferencia fundamental entre El Salvador de antes y El Salvador que construyó el presidente Nayib Bukele, y esa diferencia no se mide solo en números de capturas, ni en kilómetros de territorio recuperado, ni en la reducción histórica de homicidios que convirtió al país más peligroso del hemisferio en el más seguro. Esa diferencia se mide en algo más profundo, más íntimo, más importante para cada familia salvadoreña, que alguna vez perdió a alguien y no encontró justicia. Se mide en voluntad, la voluntad de no dejar casos sin cerrar, la voluntad de perseguir a los criminales hasta el último rincón del mundo si es necesario, la voluntad de decirle a cada víctima, a cada madre, a cada hijo que perdió a un ser querido por culpa de las pandillas. Su dolor importa, su caso importa. Y este gobierno no va a descansar hasta que el responsable pague. Esa voluntad es la que hizo posible lo que ocurrió con Víctor Alfonso Arias Rodas mientras él creía estar a salvo en territorio estadounidense. Para entender la magnitud de lo que el Estado salvadoreño logró en este caso, hay que retroceder un momento y mirar las herramientas legales que el presidente Bukele y su equipo construyeron para que casos como este fueran posibles. Porque la condena en ausencia de Arias Rodas no fue un accidente jurídico, no fue una casualidad, fue el resultado directo de reformas legales deliberadas, diseñadas específicamente para cerrar los portillos que durante décadas habían permitido a los criminales escapar de la justicia. Vimos las viejas leyes, esas que el ministro Villatoro llamó con toda razón leyes perversas, tenían un defecto estructural que los pandilleros conocían y explotaban con maestría. Si no estabas presente, el proceso no avanzaba. Si huías, el caso se congelaba. Si te volvías invisible, la justicia quedaba paralizada esperando que aparecieras por voluntad propia, lo cual obviamente nunca ocurría. Era un sistema que parecía diseñado no para proteger a las víctimas, sino para proteger a los victimarios. Esas leyes perversas habían permitido que asesinos seriales como Víctor Alfonso Arias Rodas mataran, extorsionaran y aterrorizaran durante años sin enfrentar consecuencias reales. Habían permitido que los líderes pandilleros usaran la fuga como estrategia legal. Literalmente, desaparecer del país era una forma efectiva de evitar el proceso judicial, y mientras el sistema esperaba, las familias de las víctimas envejecían sin justicia y los criminales vivían tranquilos en algún lugar del mundo. El gobierno del presidente Bukele terminó con eso. Las reformas impulsadas bajo su liderazgo introdujeron algo que cambió las reglas completamente: la posibilidad de juzgar y condenar a una persona en ausencia cuando existe evidencia suficiente de sus crímenes. Ya no era necesario tener al acusado sentado en la silla del banquillo para que la justicia se aplicara. Los hechos eran los hechos. La evidencia era la evidencia. Y si esa evidencia era contundente, y en el caso de Arias Rodas, con 8 órdenes de captura por homicidio y registros de atentados contra la PNC, era más que contundente, el tribunal podía proceder, evaluar y sentenciar. Fue exactamente lo que ocurrió en mayo de 2024. La Fiscalía General de la República, trabajando en coordinación estrecha con el equipo jurídico del Estado, presentó el caso completo contra Víctor Alfonso Arias Rodas. Junto a él fue procesado también Milton Giovanni Bautista Castillo, otro pandillero vinculado a los mismos crímenes. Los expedientes eran sólidos, la evidencia irrefutable. El tribunal salvadoreño dictó sentencia: 25 años de prisión, 25 años que Arias Rodas recibiría sin saberlo, sin estar presente, sin poder hacer nada para impedirlo. En algún lugar de Estados Unidos este hombre seguía con su vida, probablemente convencido de que el tiempo jugaba a su favor, de que mientras más pasara, más difícil sería que lo encontraran. No sabía, no podía imaginar que en ese mismo momento a un juez salvadoreño firmaba los papeles que sellaban su destino, pero la condena en ausencia era solo la mitad de la ecuación, porque una sentencia escrita en un papel no vale nada si el condenado no está ahí para cumplirla. Y aquí es donde entra en juego otro elemento fundamental de la estrategia de justicia del gobierno de Bukele: la cooperación internacional. El presidente Bukele entendió desde el principio que
El Salvador no podía luchar contra las pandillas solo dentro de sus fronteras. Las maras no respetan fronteras. La MS-13 opera en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México y en múltiples ciudades de Estados Unidos. Sus redes de extorsión, tráfico y violencia cruzan fronteras con una facilidad que los estados nacionales, actuando de forma aislada, no pueden combatir efectivamente. Por eso, desde el inicio de su gobierno, Bukele trabajó en construir relaciones de cooperación con países aliados, especialmente con Estados Unidos, para crear mecanismos que permitieran la persecución y extradición de criminales salvadoreños que hubieran huido al extranjero. No era solo un tema de seguridad interna, era un tema de justicia transnacional, de demostrar que el pasaporte salvadoreño no podía ser un escudo para los criminales que habían destrozado el país y luego se habían fugado. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, fue una pieza clave en ese engranaje. Este hombre, un verdadero servidor público en el sentido más profundo de la palabra, alguien que entregó su vida al servicio de los salvadoreños más vulnerables. No dejó el caso de Arias Rodas como un número en una estadística. Lo hizo personal. Utilizó todos los canales disponibles, todos los medios permitidos por la ley, para comunicar a las autoridades estadounidenses que Víctor Alfonso Arias Rodas era un criminal buscado, un asesino serial con condena firme y que El Salvador necesitaba que fuera localizado y deportado. Esa petición directa del director Arriaza Chicas a las autoridades de Estados Unidos fue, según el propio ministro Villatoro, un factor determinante en lo que vino después, porque cuando un país aliado recibe una solicitud formal, documentada y sustentada de que hay un criminal buscado operando en su territorio, un hombre con 8 órdenes de captura por homicidio, con condena de 25 años ya dictada, el proceso se activa, y el proceso se activó. Las autoridades estadounidenses comenzaron a trabajar en la localización de Arias Rodas. Toda la coordinación entre los dos gobiernos fue, según todas las fuentes oficiales, ejemplar. Cada pieza de información que El Salvador podía proveer, historial criminal, registros, fotografías, posibles contactos en territorio estadounidense, fue entregada y procesada. La maquinaria de los dos estados, trabajando juntos, empezó a reducir el espacio donde Arias Rodas podía esconderse. Mientras tanto, en El Salvador, las familias de sus víctimas seguían sin saber exactamente cuándo llegaría el momento. Pero algo había cambiado en ellas también, algo que el presidente Bukele les había dado que los gobiernos anteriores nunca pudieron darles, la convicción de que esta vez el Estado sí estaba de su lado, de que no eran casos olvidados, de que alguien en algún lugar del aparato del gobierno seguía empujando para que la justicia llegara. Y aún esa fe no era ciega, estaba fundamentada en los resultados que el régimen de excepción había producido, en los más de 75,000 criminales capturados, en el desmantelamiento sistemático de las estructuras pandilleras, en la recuperación de territorios que las maras habían controlado por décadas, en la reducción de homicidios que convirtió a El Salvador en una historia de transformación que el mundo entero miraba con asombro. Si el gobierno de Bukele había logrado todo eso en el territorio nacional, ¿por qué no iba a poder alcanzar a un ranflero fugado en Estados Unidos? La respuesta, como Víctor Alfonso Arias Rodas estaba a punto de descubrir, era que sí podía. La condena ya estaba dictada, la petición formal ya había sido presentada, la cooperación internacional ya estaba en marcha. El ranflero que había creído escapar para siempre estaba, sin saberlo, caminando hacia una trampa de la que no habría salida. La justicia no había dormido ni un solo día desde que él cruzó la frontera y estaba a punto de despertar con toda su fuerza. Hay algo que los criminales que huyen nunca terminan de entender, algo que Víctor Alfonso Arias Rodas, con toda su experiencia dentro de la estructura de la MS-13, con todos sus años administrando territorios y coordinando operaciones criminales, tampoco entendió cuando cruzó esa frontera convencido de que había ganado. Huir no es desaparecer. Huir es solo cambiar de lugar mientras el mundo se hace más pequeño a tu alrededor. Porque en el momento en que un criminal cruza una frontera no entra a un territorio de libertad, entra a un territorio donde ahora hay dos estados buscándolo en lugar de uno, donde la cooperación internacional convierte cada documento, cada registro, cada rastro digital en una pieza del rompecabezas que tarde o temprano arma el cuadro completo, donde el anonimato, que parece tan fácil de conseguir en una ciudad grande, se erosiona con el tiempo, con los contactos, con las rutinas, que inevitablemente se forman cuando uno intenta construir, aunque sea la sombra de una vida normal. Víctor Alfonso Arias Rodas cometió el error que cometen casi todos los fugitivos. Creyó que esconderse era suficiente, que si mantenía el perfil bajo, si evitaba llamar la atención, si simplemente existía sin hacer ruido, el tiempo eventualmente lo salvaría. Y no contó con la determinación del gobierno salvadoreño, ni con la eficiencia del sistema migratorio y de seguridad estadounidense, cuando trabaja en coordinación con un aliado que provee información sólida y documentada. La búsqueda de Arias Rodas
No fue una operación improvisada, fue un proceso metódico construido sobre una base de inteligencia que El Salvador había ido acumulando durante meses. El trabajo de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía General de la República y del Ministerio de Seguridad no terminó cuando Arias Rodas cruzó la frontera. Al contrario, se intensificó, porque para el gobierno del presidente Bukele, permitir que un ranflero con 8 órdenes de captura por homicidio viviera tranquilo en el extranjero mientras sus víctimas esperaban justicia en El Salvador no era una opción. Entonces, los equipos de inteligencia salvadoreños comenzaron a construir el perfil de movimiento de Arias Rodas. ¿Qué contactos podría haber buscado en territorio estadounidense? La MS-13 tiene presencia en múltiples estados norteamericanos: Maryland, Virginia, California, Nueva York, Texas. Es una red que, aunque debilitada por los operativos de las últimas décadas, sigue teniendo ramificaciones. Un ranflero que llega huyendo de El Salvador no llega completamente solo al vacío. Llega con nombres, con números, con conexiones que datan de años dentro de la estructura pandillera transnacional. Esa red de contactos paradójicamente fue también parte de su perdición porque cada conexión es un hilo. Y cada hilo, cuando los investigadores saben cómo jalarlo, puede llevar al siguiente nudo y luego al siguiente, y hasta que el mapa completo de dónde está y cómo opera el fugitivo empieza a tomar forma. La información fluyó en ambas direcciones. El Salvador proveyó el historial completo de Arias Rodas, sus crímenes documentados, no sus vínculos dentro de la MS-13, su perfil como ranflero, los detalles de los atentados contra la PNC que había planificado y ejecutado. Estados Unidos, con sus propios sistemas de rastreo migratorio y sus bases de datos de inteligencia criminal, empezó a buscar coincidencias, registros, cualquier señal de la presencia de este hombre en su territorio. Es importante entender que Víctor Alfonso Arias Rodas no era un fantasma sin rostro, era un criminal con historial documentado, con fotografías, con registros biométricos en el sistema salvadoreño. No era alguien que pudiera simplemente presentarse en una oficina de gobierno, inusar su nombre real y esperar que nadie lo reconociera. Cada interacción con cualquier sistema oficial, migratorio, policial, de salud, laboral, era un punto de exposición potencial, y los puntos de exposición se acumulan. Siempre se acumulan. Mientras la búsqueda avanzaba silenciosamente, en El Salvador, el pulso de la operación lo mantenía vivo el recuerdo del director Mauricio Arriaza Chicas, este hombre extraordinario que había dedicado décadas de su vida a la seguridad del pueblo salvadoreño. Había hecho de la captura de Arias Rodas una petición personal ante las autoridades estadounidenses, una petición que reflejaba no solo el compromiso institucional de la Policía Nacional Civil, sino el compromiso moral de un servidor público que entendía lo que significaba para las familias de las víctimas que este caso se cerrara. Arriaza Chicas no vivió para ver el momento en que Arias Rodas fue finalmente capturado y deportado, pero su petición, su insistencia, su trabajo previo en construir los canales de cooperación necesarios para que esto fuera posible, fueron fundamentales en el resultado final. El ministro Villatoro lo reconoció explícitamente cuando anunció la captura. Esta victoria era también un homenaje al director Arriaza Chicas, al trabajo que había comenzado y que otros completaron en su nombre. Eso es lo que hace una institución verdaderamente sólida. No depende de una sola persona. Cuando un líder cae, los que quedan continúan el trabajo con la misma determinación, con la misma convicción, con el mismo compromiso de que las cosas se hagan bien. La PNC que construyó el gobierno de Bukele es exactamente eso, una institución que trasciende a sus individuos porque está alineada con un propósito mayor, la seguridad y la justicia para todos los salvadoreños. La coordinación con las autoridades estadounidenses fue, según todas las fuentes oficiales, un ejemplo de lo que la cooperación internacional puede lograr cuando existe voluntad política de ambos lados. El Ministerio de Seguridad salvadoreño, bajo el liderazgo del ministro Gustavo Villatoro, mantuvo comunicación activa con sus contrapartes norteamericanas durante todo el proceso. No dejaron que el caso durmiera en algún escritorio burocrático, no permitieron que los tiempos administrativos diluyeran la urgencia. Empujaron, siguieron, recordaron, insistieron. Y en algún momento, en algún día que Víctor Alfonso Arias Rodas probablemente recuerda ahora con una claridad aterradora, el sistema lo encontró. No sabemos exactamente cómo fue el momento de la localización. Los detalles operativos de este tipo de operaciones de inteligencia raramente se hacen públicos, y con razón, revelarlos comprometería las metodologías que permiten seguir capturando criminales en el futuro. Pero lo que sí sabemos es el resultado. Las autoridades estadounidenses confirmaron la ubicación de Arias Rodas en territorio norteamericano. Lo que ocurrió a partir de ese momento fue una demostración perfecta de lo que significa la cooperación internacional efectiva. No hubo demoras innecesarias, no hubo procesos eternos que le dieran tiempo al fugitivo de detectar que estaba siendo cercado y volver a moverse.
El engranaje que el gobierno salvadoreño y sus contrapartes estadounidenses habían construido funcionó con la precisión que solo es posible cuando existe confianza mutua, comunicación fluida y voluntad compartida de hacer cumplir la justicia. Las autoridades estadounidenses procedieron a la detención de Víctor Alfonso Arias Rodas. El hombre que había cruzado la frontera convencido de que nunca lo encontrarían fue identificado, localizado y detenido, sin incidentes reportados, según las fuentes oficiales, sin el dramatismo cinematográfico de una persecución de alta velocidad o un enfrentamiento armado. Simplemente un día, las manos que habían matado, que habían planeado atentados contra policías, que habían administrado el terror en comunidades salvadoreñas enteras, sintieron el frío del metal de las esposas. Y pues, y el proceso de deportación comenzó. Hay algo profundamente simbólico en ese viaje de regreso. Arias Rodas había huido de El Salvador creyendo que ponía distancia entre él y la justicia. Ahora ese mismo viaje se hacía en reversa, no por su voluntad, sino por la de los dos estados que habían trabajado juntos para traerlo de vuelta. Cada kilómetro que lo acercaba a El Salvador era un kilómetro que borraba la ilusión de que la fuga había funcionado. No había funcionado, nunca iba a funcionar. Y pronto, muy pronto, Víctor Alfonso Arias Rodas iba a pisar de nuevo el suelo salvadoreño, no como el ranflero que había huido con sus secretos y su impunidad, sino como el condenado que venía a cumplir los 25 años que la justicia de su país ya le había asignado. La cacería había terminado, ahora comenzaba la entrega. Hay imágenes que valen más que 1000 palabras, imágenes que se graban en la memoria colectiva de un pueblo porque representan algo que va mucho más allá del momento específico que retratan, representan un antes y un después, representan la diferencia entre un país que toleraba la impunidad y un país que decidió, de una vez y para siempre, que eso se había acabado. La imagen de Víctor Alfonso Arias Rodas llegando al Aeropuerto Internacional de El Salvador es una de esas imágenes. No llegó como turista, no llegó como ciudadano que regresa a su tierra después de una temporada en el extranjero. Llegó como lo que era, un condenado, un hombre con 25 años de sentencia firme esperándolo, y un ranflero de la MS, 13 con 8 órdenes de captura por homicidio, que había intentado escapar de la justicia y había fracasado rotundamente en ese intento. Llegó esposado, custodiado, sin ninguna de las ilusiones con las que había cruzado la frontera en dirección contraria meses antes, y en el aeropuerto lo esperaban, no su familia, no sus contactos pandilleros, no ninguna red de protección que pudiera hacer algo por él en ese momento. Lo esperaban los agentes del Estado salvadoreño, los representantes de la misma institución que él había atacado, que había intentado destruir, que había desafiado con sus crímenes durante años. Los hombres y mujeres de uniforme que sirven al pueblo salvadoreño con una dedicación que hombres como Arias Rodas nunca podrán entender porque nunca han servido a nadie más que a sí mismos y a su pandilla. Pues el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, fue quien anunció el regreso al mundo. Lo hizo a través de su cuenta en la red social X, con palabras que resonaron en cada rincón de El Salvador y más allá. Palabras que no eran solo la descripción de una captura, eran la declaración de principios de un gobierno que había prometido justicia y estaba cumpliendo esa promesa caso por caso, criminal por criminal, sin importar cuánto tiempo tomara ni cuántas fronteras hubiera que cruzar. Este sujeto le quitó la vida a salvadoreños de bien, planificó y participó en atentados contra personal de nuestra policía. Este homicida, quien cobardemente huyó hacia los Estados Unidos, ha sido ubicado y expulsado de dicho país. Ahora se encuentra en suelo salvadoreño para ser sometido a la ley. Lee esas palabras de nuevo. Saborealas. Porque para las familias de las víctimas de Arias Rodas, para los agentes de la PNC que sobrevivieron sus atentados, para los vecinos de las comunidades que vivieron bajo el terror que este ranflero administraba, esas palabras no eran retórica política, eran el cierre de una herida que llevaba años abierta, eran la confirmación de que el Estado salvadoreño, por primera vez en mucho tiempo, realmente estaba de su lado. Villatoro también recordó en ese momento algo que iba más allá de la captura específica de Arias Rodas. Recordó al director Mauricio Arriaza Chicas, lo llamó nuestro héroe, y no hay exageración en ese título. Arriaza Chicas había sido el hombre que utilizó todos los medios permitidos por la ley para dar seguimiento y captura a criminales exactamente como Arias Rodas. El hombre que había hecho la petición personal a las autoridades estadounidenses para que este caso no quedara en el olvido. El hombre cuyo trabajo, cuya dedicación y cuya memoria estaban presentes en cada paso de esta operación. Honrar a Arriaza Chicas en el momento de anunciar la captura de Arias Rodas fue un gesto que habla del carácter del gobierno de Bukele, porque las victorias de este gobierno no son victorias de individuos. Son victorias institucionales, victorias del pueblo salvadoreño, victorias que se construyen sobre el trabajo y el sacrificio de hombres y mujeres que a veces no viven para verlas completadas, pero que las hacen posibles con su esfuerzo. Desde el aeropuerto, el traslado fue inmediato y directo, no hubo escalas.
No hubo procesos intermedios que pudieran dar a Arias Rodas o a sus posibles contactos la oportunidad de interferir. El protocolo fue claro, preciso y ejecutado con la eficiencia que caracteriza al aparato de seguridad que el presidente Bukele ha construido durante su gestión. Víctor Alfonso Arias Rodas fue trasladado directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo, al CECOT. Pensemos por un momento en lo que ese traslado significó para este hombre. Durante los meses que pasó en Estados Unidos, probablemente imaginó muchos escenarios posibles para su futuro. Quizás imaginó que eventualmente conseguiría documentos, que se integraría de alguna manera a la vida en el norte, que el tiempo iría borrando su historia. Quizás en sus peores momentos de lucidez imaginó que lo deportaban y terminaba en alguna cárcel convencional donde, con los contactos correctos, la vida podía ser manejable. Lo que probablemente nunca imaginó, lo que ningún pandillero que no ha visto el CECOT desde adentro puede realmente imaginar, es la realidad de lo que le esperaba. El CECOT no es una cárcel en el sentido convencional de la palabra, es algo diferente, algo que El Salvador construyó específicamente porque el país entendió que los criminales más peligrosos no podían ser tratados como presos comunes sin arriesgarse a que siguieran operando desde adentro, como había ocurrido durante décadas con las estructuras pandilleras en las prisiones tradicionales. En las cárceles del pasado, los líderes de la MS-13 y del Barrio 18 seguían dando órdenes desde sus celdas, seguían administrando extorsiones, coordinando operaciones, controlando territorios. O la prisión no los sacaba del juego, era solo un cambio de oficina. Sus familias los visitaban y salían con mensajes. Sus abogados se convertían en correos. Sus conexiones con el mundo exterior permanecían intactas. El CECOT terminó con todo eso. En ese recinto, ubicado en las afueras de Tecoluca, en el departamento de San Vicente, el aislamiento es total y está diseñado de manera deliberada, sin visitas de ningún tipo, ni familiares, ni religiosas, ni de ninguna clase. Las audiencias judiciales ocurren únicamente por videoconferencia, lo que elimina cualquier posibilidad de comunicación física con el exterior. La señal de celular está bloqueada en un radio de más de 2 kilómetros alrededor del perímetro. La información no entra ni sale, los internos duermen en planchas de metal, tienen 30 minutos diarios fuera de la celda. Y si necesitan atención médica, la reciben dentro de los módulos, nunca salen del perímetro. Como dijo el propio director del CECOT, con una claridad que no deja espacio para interpretaciones, una vez que un interno entra, no vuelve a salir. Para Víctor Alfonso Arias Rodas, ranflero de la MS-13, administrador del terror, hombre acostumbrado a mover hilos y coordinar operaciones, el CSO te representa algo que probablemente es más difícil de procesar que cualquier sentencia en años: la impotencia absoluta, la certeza de que su influencia, su posición, su red de contactos, todo lo que construyó durante años dentro de la estructura pandillera, no vale absolutamente nada dentro de esas paredes. Afuera, en algún lugar del mundo, la MS-13 sigue existiendo en forma debilitada. Afuera, hay personas que alguna vez respondían a sus órdenes. Afuera, hay una estructura que él ayudó a construir y mantener, pero desde adentro del CECOT, Víctor Alfonso Arias Rodas no puede alcanzar nada de eso, no puede hablar con nadie, no puede dar instrucciones, no puede coordinar, administrar ni planificar, solo puede estar ahí, con sus crímenes, con sus 25 años, con el peso de cada vida que quitó y que ahora, en el silencio absoluto de esas paredes, es imposible ignorar. Ese día en el aeropuerto marcó también algo importante para el pueblo salvadoreño, porque cada vez que un criminal como Arias Rodas regresa esposado a El Salvador para cumplir su condena, el mensaje que se envía no es solo para él, es para todos los que están pensando en hacer lo mismo que él hizo, para todos los pandilleros que creen que cruzar una frontera es la solución, para todos los que siguen creyendo que la fuga es una estrategia viable en El Salvador de hoy. No lo es. El gobierno del presidente Bukele ha demostrado caso tras caso que la cooperación internacional no es solo un concepto diplomático, es una herramienta real y efectiva que convierte el mundo entero en territorio de la justicia salvadoreña, que no hay distancia suficiente, que no hay frontera que funcione como escudo permanente para quien ha cometido crímenes contra el pueblo salvadoreño. Arias Rodas pensó que había ganado cuando cruzó esa frontera. El día que aterrizó de regreso, esposado con destino directo al CECOT, quedó demostrado con total claridad que nunca había ganado nada, solo había comprado tiempo, y el tiempo se había acabado. La deuda con las familias de sus víctimas, con los agentes de la PNC que sobrevivieron sus atentados, con el pueblo salvadoreño entero que vivió bajo el terror que él ayudó a perpetuar, esa deuda empezó a pagarse ese día en el aeropuerto. 25 años sin visitas, sin contacto con el exterior, sin posibilidad de volver a hacer daño. Las puertas del CECOT se cerraron detrás de él y no volverán a abrirse. Hay lugares en el mundo que existen como símbolos, lugares que representan algo más grande que su arquitectura, más profundo,
que sus muros, más significativo que los números que describen su capacidad o sus dimensiones. El Alcatraz de San Francisco fue uno de esos lugares, la Torre de Londres fue otro, y hoy, en el corazón de El Salvador, en una franja de tierra en las afueras de Tecoluca, no existe un lugar que se ha convertido en el símbolo más poderoso de lo que significa, cuando un Estado decide, de verdad y sin ambigüedades, que la impunidad terminó. Ese lugar es el CECOT, el Centro de Confinamiento del Terrorismo. No nació de la noche a la mañana, fue el resultado de una visión, de una decisión política que el presidente Nayib Bukele tomó con plena conciencia de lo que significaba y de las críticas que iba a generar, porque construir una prisión de ese tipo, con esas características, con ese nivel de aislamiento y severidad, no es una decisión que se toma a la ligera, es una declaración, es decirle al mundo entero y sobre todo a los criminales que durante décadas destrozaron El Salvador. Se acabó el juego. Ya no hay negociaciones, ya no hay portillos. Y más, ya no hay manera de seguir operando desde adentro ni de usar el sistema en tu favor. El CECOT abrió sus puertas en enero de 2023. Fue construido en tiempo récord con una capacidad declarada de hasta 40,000 internos en un terreno que el gobierno eligió específicamente por su aislamiento geográfico, lejos de las ciudades, lejos de las rutas de acceso fácil, lejos de cualquier posibilidad de que las redes externas de los pandilleros pudieran establecer contacto físico con sus líderes encarcelados. Desde su inauguración, el CECOT se convirtió en el destino final de los criminales más peligrosos que el régimen de excepción fue capturando, los cabecillas, los ranfleros, los que durante años habían controlado territorios con sangre y terror, los que habían creído que su posición dentro de la estructura pandillera los hacía intocables. Leen uno por uno, fueron llegando y uno por uno descubrieron la misma verdad que Víctor Alfonso Arias Rodas descubrió el día que esas puertas se cerraron detrás de él. Adentro del CECOT, la vida funciona de una manera que está diseñada con un propósito muy específico: eliminar completamente la capacidad de los internos de seguir siendo una amenaza para la sociedad salvadoreña. No desde una perspectiva de rehabilitación, esto no es un centro de rehabilitación, es un centro de confinamiento. Y la diferencia es fundamental para entender su propósito. En las cárceles tradicionales de El Salvador y de muchos países de la región, los líderes pandilleros encontraron la manera de adaptarse y continuar operando. Las visitas familiares se convirtieron en canales de comunicación. Los abogados se convirtieron en mensajeros. Los teléfonos celulares que se filtraban al interior de los penales se convirtieron en herramientas de mando. Las cárceles, paradójicamente, se convirtieron en centros de operaciones desde donde los líderes de la EM-S13 y el Barrio 18 coordinaban extorsiones, ordenaban asesinatos y mantenían el control sobre sus territorios. Eso era la vieja normalidad, la normalidad perversa que el gobierno del presidente Bukele decidió destruir. El CECOT fue diseñado específicamente para hacer imposible esa dinámica. Cada aspecto de su funcionamiento está orientado a ese objetivo. La arquitectura misma del edificio son sus módulos herméticos, sus sistemas de seguridad, su perímetro de exclusión de señal celular. No es el resultado de una decisión estética, sino de una ingeniería de seguridad pensada para cortar de raíz cualquier línea de comunicación entre los internos y el mundo exterior. Los internos del CECOT viven en celdas con capacidad para aproximadamente 80 a 100 personas. Duermen en planchas de metal. No hay colchones, no hay comodidades, no hay nada que pueda interpretarse como una recompensa por los años de terror que estas personas infligieron sobre comunidades enteras de salvadoreños inocentes. El tiempo fuera de la celda es de 30 minutos diarios, pues el mínimo funcional para la supervivencia física. No hay visitas. Esta no es una política que admite excepciones. No hay visitas de familiares, no hay visitas religiosas y no hay visitas de organizaciones de derechos humanos que entren y salgan libremente llevando y trayendo información. El aislamiento es total, deliberado y permanente. Las audiencias judiciales, porque el Estado salvadoreño sí garantiza los procesos legales incluso para los criminales más peligrosos, donde ocurren únicamente por videoconferencia, lo que significa que incluso en los momentos en que el sistema judicial requiere la presencia del interno, esa presencia es virtual, nunca física, nunca en un lugar donde el traslado pudiera convertirse en una oportunidad de fuga o de contacto con el exterior. La atención médica se provee dentro de los módulos, ¿no? Si un interno necesita tratamiento, el tratamiento va hacia él. Él nunca sale hacia el tratamiento. O como dijo el director del CECOT, con una transparencia que pocos funcionarios en el mundo serían capaces de sostener públicamente. Ningún interno sale del CECOT con vida, lo que significa que las puertas que se cerraron detrás de Víctor Alfonso Arias Rodas, el día que llegó son, para todos los efectos prácticos, las últimas puertas que este hombre cruzará en su vida. 25 años dentro de esas paredes, pensemos en lo que eso significa. Arias Rodas entró al CECOT como ranflero de la MS-13, como hombre con posición, con influencia,
con una red de contactos que le daba poder dentro de la estructura criminal más peligrosa de El Salvador. Todo eso, pues absolutamente todo, quedó afuera cuando esas puertas se cerraron. Adentro no es un ranflero, no es un líder, no es nadie que pueda dar órdenes o esperar que alguien las cumpla. Es un número. Un condenado, un hombre que tiene 25 años para sentarse con el peso de cada decisión que tomó, de cada vida que quitó, de cada familia que destruyó. Hay personas que cuestionan la severidad del SECOT, voces que hablan de derechos humanos, de condiciones de detención, de estándares internacionales, y es una conversación que existe en el mundo. Es justo reconocerlo, pero hay otra conversación que esas mismas voces raramente tienen con la misma intensidad. La conversación sobre los derechos humanos de las 8 familias que Víctor Alfonso Arias Rodas destrozó. La conversación sobre los derechos de los agentes de la PNC que sobrevivieron sus atentados, pero que viven con las cicatrices. La conversación sobre el derecho de los niños salvadoreños a crecer sin que la sombra de un ranflero decida si su barrio es vivible o no. El pueblo salvadoreño tuvo esa conversación y eligió con votos, con un apoyo masivo al gobierno del presidente Bukele, que se tradujo en una reelección contundente, en porcentajes de aprobación que pocos líderes en el mundo pueden mostrar. Eligió porque vivió en carne propia lo que significaba el otro sistema, el sistema de la impunidad, el sistema de las leyes perversas, el sistema donde los pandilleros mataban y el Estado miraba sin poder hacer nada, o peor aún, miraba desde el otro lado, protegiendo a los criminales en lugar de a las víctimas. Ese pueblo eligió el SECOT, eligió que los hombres como Arias Rodas no pudieran volver a hacerles daño, eligió que la justicia tuviera dientes reales y no solo palabras bonitas en documentos que nadie cumplía. Y el presidente Bukele les dio lo que eligieron. Hoy, el SECOT alberga a miles de los criminales más peligrosos que El Salvador ha producido en décadas. Cabecillas, ranfleros, sicarios, extorsionistas. Hombres que aterrorizaron comunidades enteras, que destruyeron familias, que convirtieron barrios enteros en zonas de guerra donde la gente aprendió a vivir agachada para no llamar la atención. Todos adentro, todos aislados, todos cumpliendo condenas que por primera vez en la historia de este país realmente significan lo que dicen. El efecto sobre la seguridad pública de El Salvador ha sido histórico y documentado por organismos internacionales que no tienen ningún incentivo para exagerar los logros del gobierno de Bukele, el país que tenía la tasa de homicidios más alta del hemisferio occidental. En algunos años llegó a más de 100 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Ni una cifra que ubica a un país en estado de guerra civil de facto. Hoy tiene la tasa más baja del hemisferio, no de la región, del hemisferio entero. Eso no es un número en una estadística, eso es vidas. Esos son madres que no recibieron la llamada que les destruyó la existencia. Esos son hijos que llegaron a casa. Esos son parejas que pudieron envejecer juntas. Esos son niños que crecieron en barrios donde ahora pueden jugar en la calle sin que nadie los reclute a punta de pistola. Cada uno de esos hombres que está dentro del SECOT, incluyendo Víctor Alfonso Arias Roda, representa vidas que no se perdieron después de su captura. Representa el espacio que su ausencia dejó en la estructura criminal y que nadie pudo llenar porque el régimen de excepción siguió capturando a los que intentaban ocupar ese espacio vacío. Eso es lo que el SECOT representa en realidad, no solo una prisión, una interrupción permanente del ciclo de violencia, una garantía de que los hombres más peligrosos del país no van a volver a hacer lo que hicieron. Para las familias de las 8 víctimas de Víctor Alfonso Arias Rodas, el SECOT representa algo muy concreto y muy personal. Representa la certeza de que el hombre que les quitó lo que más querían en el mundo no va a salir a la calle a hacerle lo mismo a otra familia. Representa el cierre que el sistema anterior les negó durante años. Representa la respuesta a todas las noches que lloraron preguntándose si algún día la justicia llegaría. Llegó, tardó, costó. Requirió un cambio completo de gobierno, de leyes, de mentalidad institucional y de cooperación internacional, pero llegó. Y las puertas del SECOT, encerradas detrás de Víctor Alfonso Arias Rodas, son la prueba más concreta y más inapelable de que en El Salvador de hoy, la impunidad tiene los días contados, de que cruzar una frontera no salva a nadie, de que las leyes perversas del pasado fueron reemplazadas por una justicia que tiene memoria, que tiene voluntad y que tiene la capacidad de alcanzar a cualquiera que crea que puede escapar de lo que hizo. El ranflero que sembró terror en las calles de El Salvador, que mató, que atacó a la policía, que huyó creyendo que había ganado, hoy cumple su condena en el lugar más seguro y más severo que este país ha construido. Sin visitas, sin contacto, sin salida. El mito de la impunidad cayó junto con él y El Salvador por primera vez en mucho tiempo puede respirar. Y la historia de Víctor Alfonso Arias Rodas no es solo la historia de un criminal capturado, es la historia de un país que decidió cambiar, que se miró en el espejo de su propia violencia y dijo, hasta aquí, que eligió un liderazgo que tomó esa decisión en serio
y la convirtió en política de Estado, en reformas legales, en cooperación internacional, en miles de operativos coordinados que devolvieron a los salvadoreños algo que muchos ya creían perdido para siempre: la paz. No la paz perfecta, no un país sin problemas ni desafíos, sino la paz concreta y medible de poder caminar por las calles sin miedo, de mandar a los hijos al colegio sin rezar para que vuelvan, de abrir un negocio sin que un pandillero llegue el primer martes del mes a cobrar la renta. Esa paz sencilla, cotidiana, que en muchos países del mundo se da por sentada, pero que para el pueblo salvadoreño fue durante décadas un lujo inalcanzable. El presidente Nayib Bukele cumplió la promesa que le hizo a su pueblo, no con discursos, con resultados, con el SECOT lleno de los criminales que antes controlaban el país, con cooperación internacional que alcanzó a fugitivos en otros continentes, con leyes reformadas que cerraron los portillos de la impunidad, con una policía y un ejército que recuperaron territorio palmo a palmo, colonia por colonia, municipio por municipio. El ministro Gustavo Villatoro, los agentes de la PNC, los fiscales que construyeron los casos, los operadores de inteligencia que rastrearon a los fugitivos, los diplomáticos que construyeron los canales de cooperación internacional, todos ellos son parte de esta victoria. Una victoria que le pertenece al pueblo salvadoreño porque fue el pueblo el que pagó el precio más alto durante los años oscuros y es el pueblo el que hoy recoge los frutos de la transformación. Y el director Mauricio Arriaza Chicas, ese héroe que no vivió para ver este momento, pero que con su trabajo, su dedicación y su petición personal ante las autoridades estadounidenses hizo posible que Arias Rodas fuera localizado y devuelto, también es parte de esta victoria. Su legado vive en cada captura que sus compañeros completan en su nombre, en cada criminal que cae, en cada familia que encuentra el cierre que tanto esperaba, para los que todavía están afuera pensando que pueden escapar o que pueden cruzar fronteras y vivir tranquilos con el peso de lo que hicieron. El caso de Víctor Alfonso Arias Rodas es el mensaje más claro que el gobierno de El Salvador puede enviarles. No hay dónde esconderse, no hay distancia suficiente, no hay frontera que funcione como refugio permanente. La justicia salvadoreña tiene memoria larga, brazos extendidos y la voluntad inquebrantable de cerrar cada caso, alcanzar a cada criminal y traerlo de vuelta para que enfrente lo que hizo. Las puertas del SECOT siguen abiertas y seguirán recibiéndolos uno por uno hasta que el último pandillero que creyó que podía escapar descubra la misma verdad que descubrió Víctor Alfonso Arias Rodas el día que aterrizó en suelo salvadoreño con las manos esposadas y el destino sellado. En El Salvador la impunidad murió y no va a resucitar.